poderosa palabra del Señor en Cultos de Unción, una producción del Ministerio de Restauración Jehová Jireh Chile. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, hermano. No es casualidad que en este tiempo tú estés aquí. Podríamos estar en cualquier otro lado. Todos sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero ¿por qué no escogió el Señor? Por un propósito. Para que podamos nosotros ser parte de su reino, parte de su gloria y parte del gran avivamiento que viene en este tiempo. ¿No es cierto? Donde hay muchas personas que tienen que ser rescatadas de la vana manera de vivir, tal como vivíamos nosotros en la oscuridad de tinieblas. Entonces Dios propuso en su corazón escogernos a nosotros, sacarnos de las tinieblas donde estábamos y colocarnos en lugar de privilegio, en lugar de eminencia, porque tú no estás en cualquier lugar, hermano. Estás donde Dios te quiere poner y donde Dios te quiere tocar. El Rey te escogió. A lo mejor nadie te dio una oportunidad en la vida. A lo mejor toda la vida fuiste un fracasado, toda la vida nunca pudiste conquistar algo. Pero hay alguien que se fijó en ti y ese es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el Todopoderoso, que escogió al vino menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes, capaces. El Señor le reveló su gloria, su reino a los pequeñitos, y eso hay que saberlo atesorar. Hay algo, hermano, que quiero que tú entiendas, que en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de cambios, pero cambios siempre, cambios para peor. Cada vez el mundo se está poniendo peor, cada vez las tinieblas están cubriendo más la faz de la tierra, la gente está más mala que nunca, la depravación, la degradación del hombre ha llegado a límites terribles, tremendos. Por mucho menos el Señor envió un diluvio, pero ahora hay una simiente, hay un Dios que entregó su vida para que nosotros pudiéramos escapar del fuego eterno, del infierno. Entonces el Padre, por amor a su Hijo, no ha venido todavía a buscar esa iglesia. Por amor a su Hijo, porque todavía Jesús le muestra sus llagas. Todavía Jesús le dice: papito, espera un poco, y hace así, y ve las marcas de los clavos puestas en sus manos. Y el Padre, como ama a su Hijo, ha retenido. Por eso dice que Jesús es el abogado. Él está abogando todavía por nosotros. Espéralos, papá, espéralos todavía. Yo sé que ellos pueden, yo sé que van a hacer, yo sé que van a cumplir. Yo sé que el mundo todavía tiene una oportunidad, y mientras tenga una oportunidad, nosotros también tenemos que tener claro de que somos parte de la bendición del mundo. ¿Por qué parte de la bendición del mundo? Porque nosotros tenemos amigos, vecinos, familiares que todavía no conocen al Señor y que podemos entregarle una palabra. Así como nosotros un día llegamos aquí sin darnos cuenta, a lo mejor muchos caímos en una iglesia volados, drogados, jurados, depresivos. Muchos caímos en la iglesia y de aquí el Señor nos restauró, nos rescató. Así mucha gente que a lo mejor va a llegar aquí sin darse cuenta, pero va a obtener salvación y vida eterna. Pero Dios quiere decirle al mundo que hay un Salvador a través de nosotros, y nosotros también tenemos que creer que hay un Salvador en nuestra vida. No estamos en la religión, hermano, no somos religiosos, tenemos que ser cristianos. Y para ser cristianos tenemos que conocer a aquel que nos llamó. Tú sabes realmente quién es Cristo, tú sabes realmente quién es Jesús. Hay muchas cosas que Dios está mostrando, hay muchas cosas que Dios está revelando, y Dios en esta noche te quiere dar una propuesta: cómo poder tú obtener la revelación del Padre para que tu vida pueda funcionar y poder cumplir tu ministerio, el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar. Porque tú no viniste por tu propia cuenta, tú no estás aquí porque quieres o porque querías, tú estás aquí porque Dios así lo dispuso. Dios te trajo casi a la fuerza para mostrarse, pero ya después la decisión es tuya. Si permaneces o sigues volando por ahí, si permaneces en lo que Dios te da, esa nueva oportunidad de vida, quieres salir a vivir tu vida como la estás viviendo. Y eso es importante, tener una revelación que cale más allá de nuestros sentimientos y emociones, sino que sea puesta en nuestra alma y en nuestro espíritu, y podamos entender realmente quién es el Hijo de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en la Biblia, Mateo capítulo 16,
versículo 13 al 16, yo le puse por título La revelación del Padre. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús establecemos, Señor, una conexión directa entre tu espíritu y nuestro espíritu. Señor, toma el control, el dominio, autoridad de todo lo que se haga en este lugar. Atamos todo espíritu contrario y sujetamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Abrimos nuestro corazón para que esta palabra llegue como una semilla que florezca al instante en nuestra vida y podamos entender cuál es el plan maravilloso, precioso que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por hacernos partícipes de esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una pregunta, dos preguntas claves. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién le dijo que ustedes qué piensan de mí? Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo, ¿no es cierto? Como dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Este era una región no judía, sino una región pagana, a tal punto que dice que habían 14 templos de Baal. 14 templos, era una sociedad totalmente idólatra. Y Jesús estaba en ese lugar. Además, la gente de ese lugar creía en el dios Pan, el dios de la naturaleza, un dios pagano. Y además también estaba Herodes el Grande, un hombre soberbio, orgulloso, que había construido un templo de mármol inmenso, ¿no es cierto?, que a tal punto que a kilómetros se veía la opulencia de ese templo de mármol, llegaba a brillar con el sol para mostrar su poderío y su señorío. Era una región pagana, era una región idólatra, era un lugar donde había mucha idolatría, había muchos sacrificios paganos, había muy poca gente cristiana, y Jesús estaba en ese lugar. Y estaba en ese lugar con sus discípulos. Y llegando ahí, él empezó a mirar la ciudad, vio todo lo que se había hecho, todo lo que estaba ahí, cuando de repente él le hace una pregunta confrontacional a sus discípulos. Y les pregunta, no en un momento de opresión, no en un momento de lucha, no en un momento de prueba, no en un momento de angustia, sino en un momento de paz, donde ellos estaban tranquilos, relajados, para que la respuesta que ellos pudieran dar sea una respuesta no bajo presión, sino una respuesta que saliera de su corazón. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué dice la gente de mí? Fue una pregunta contractual, penetrante en los corazones de sus discípulos. Ellos al instante empezaron a contestar. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. No se fueron al lado extremo, no quisieron anular a Jesús en su ministerio. No dijeron, no, muchos dicen que eres hijo del diablo. No dijeron, no, este es un hombre que tiene demonios. No, este es un simple carpintero. No dijeron eso. Empezaron a hacer preguntas, respuestas, de acuerdo a la necesidad o al conocimiento que ellos tenían. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El mundo tiene muchos conceptos. Un gran profeta, un gran maestro, un Dios pequeño, un hombre muy bueno, un hombre que tenía harto conocimiento, pero era un hombre. ¿Qué dice la gente de Dios? Un Dios que está lejano, inmenso por allá, un Dios que está ahí en una cruz, que puede hacer milagros, pero no se mueve. ¿Cuáles son los conceptos que tiene el mundo de Dios? Y ellos, religiosamente, contestaron, de acuerdo a la Escritura. No, unos dicen, tú eres Juan el Bautista,
el Juan el Bautista que había resucitado. Pero Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Jesús era el Señor. Jesús vino a cumplir, Él no vino a preparar, Él vino a cumplir lo que Juan había dicho. Tú eres Elías, un gran profeta. Él no era el gran profeta, era el Dios que hablaba el profeta. Conocimiento de religión, todos tenemos un conocimiento de Dios de acuerdo a aspectos de religión y sabemos lo que el mundo dice. Y como estaba Jesús ahí, nadie quiso herirlo ni dañarlo. Pero Jesús le había dicho una pregunta clara. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él mostró inmediatamente su naturaleza humana en ese momento. Él no quería que lo endiosaran, él quería que reconocieran su ministerio. ¿Qué es lo que dice el mundo de mí? Hombres que cumplieron un propósito, pero no eran hombres. Jesús no era un hombre que cumpliera un propósito, era el Dios cumpliendo un propósito, hecho hombre. Eso tienes que tenerlo claro, hermano, que no se te borre de tu corazón ni de tu mente. Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Nació de una mujer. Vivió todos los procesos de un niño recién nacido, todos los procesos de un adolescente, de su juventud. Vivió todos los procesos, fue tentado en todo. Como hombre, como tú y como yo, sin poderes sobrenaturales, sin un cuerpo diferente, distinto al de nosotros. Él era 100% hombre. Él nació de la Virgen María, mujer virgen porque no había conocido varón. Un acto sobrenatural y nació el Hijo de Dios. Lo tuvieron que mudar, le cambiaron los pañales, le hacía pipí, le olía las muelas. Todos los procesos de un verdadero hombre como tú y como yo. El Hijo del Hombre. Viniendo Jesús a la Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? No es una respuesta que los guiaba a contestar algo bajo presión, sino una respuesta clara. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos dieron una respuesta de acuerdo a lo que habían oído, una respuesta de aquello que habían escuchado, de aquello que habían visto. Pero también Jesús le hizo una respuesta que caló hondo, una diferente y distinta, a que los confrontó a cada uno de ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque me están dando respuestas bíblicas, me están dando respuestas religiosas, me están dando respuestas, pero ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para cada uno de ustedes? No está preguntando como el que dice tu hermano, o el que dice tu hermana, o el que dice el pastor. ¿Quién soy yo? Le dijo Jesús para ustedes. ¿Quién soy? ¿Cómo, si te preguntara quién soy yo para ti, qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta inmediata? ¿Cuál sería tu respuesta clara? Un Dios, un Señor muy bueno, un Maestro. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta si alguien te preguntara quién es realmente el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente crees de Jesús? No por lo que leíste, no por lo que escuchaste, no por lo que viste, sino por lo que has vivido, por tu experiencia personal, por lo que hay en tu corazón, por lo que hay en tu mente, por lo que hay en tu cuerpo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué efecto tiene Jesús en tu vida? Algunos dicen que Jesús era un buen hombre, que hizo buenas obras, pero Jesús no puede ser simplemente un buen hombre, sino que es más, era el Salvador que había venido a esta tierra, y Salvador de cada uno de los discípulos que estaba ahí, y del mundo entero también. Otros decían que era un maestro, alguien que sabía mucho de la ley, de las cosas de Dios, pero Jesús era Dios mismo, haciendo manifiesto en una condición de hombre. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús demandó una decisión, una respuesta personal. No pidió una opinión general.
ni la opinión que de sus padres, de sus madres, de sus amigos, su entorno. En realidad Jesús presionó a cada uno de sus discípulos para que dijeran algo de acuerdo a lo que ellos creían de Él. ¿Por qué? Porque el compromiso con Dios, hermano, eso tiene que tener claro, independientemente de las vivencias que han tenido los otros. Tú no puedes vivir con testimonios prestados. Tú no puedes vivir por lo que pasó con tu hermano, tu hermana, o las revelaciones de tu hermano o de tu hermana, porque la relación de tu hermano o tu hermana puede ser mentira. Uno puede decir cualquier cosa, ¿o no? Vamos allá si es verdad o no. Pero qué mayor revelación, qué mayor conocimiento que algo que le haya pasado a uno personalmente. Como que le contaba el David que no está. No puede sacar la muela, pues ya. Pero yo voy a algo que Jesús estaba hablando, yo quiero que entiendas ahí, porque para poder caminar en este tiempo, tú tienes que tener realmente un conocimiento claro quién es el Hijo de Dios para tu vida. No para tu pastor o para tu hermano, o para el diácono, o para el hombre que predica bonito, sino personal. Una pregunta personal, una pregunta radical a ti mismo. ¿Quién crees que soy yo? Si yo te preguntara quién soy yo para ti, ¿qué me dirías? Pero sin mentir, sin decir religiosamente, sino qué es lo que hay en el fondo de tu corazón, qué es lo que te he mostrado, qué es lo que has visto, ¿por qué me dices o me das esa respuesta? Él le preguntó a sus discípulos. Y ahí salió uno, y yo quiero centrarme en este que es el famoso apóstol Pedro, ¿no es cierto? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repite conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo, tú eres el Cristo, no solamente dijo un Cristo, sino el Cristo, el único, el ungido. Cristo significa ungido. Jesús es el sumo sacerdote, el rey y el profeta al mismo tiempo. Pedro le dijo, el Hijo del Dios viviente. No solamente un Hijo de Dios, sino el Hijo del Dios viviente, el verdadero Hijo de Dios. Jesús lo miró, ¿no es cierto? Lo miró a los ojos y le dijo, y le dio una pregunta y le dio una respuesta clara y una bendición definitiva para su vida. Le dijo así, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Yo te hago una pregunta ahora. Escucharía la voz del Padre diciéndole, mira Pedrito, te vas a pasar el dato, este realmente es mi hijo. Pedrito, mira, ven para acá, te voy a mostrar una visión ahí. Yo soy Dios, el Padre, y yo te digo que este es mi hijo. ¿Tú crees que fue así? ¿Cómo Jesús le dijo? Claramente, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que es revelar algo? Algo que está oculto, algo que está velado, ¿no son? Una fotografía está en velado y tú la miráis ahí, no sabéis quién es, empezáis a mirarla, vaya, quién puede ser, se parece, pero cuando se revela, sale la claridad. ¿Cómo supo realmente Pedro al dar esta respuesta? ¿Cómo Pedro dio una respuesta totalmente diferente y distinta a los demás? Él no dijo, tú eres Juan, el que venía, o el que ha de venir. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación viene a través de ¿quién? A través de Jesús. Y Jesús es la palabra. Fíjate lo que pasó con Pedro. Pedro, desde el momento que conoció a Jesús, empezó una persecución total sobre él. Pedro no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Había una pelea, ahí estaba Pedro defendiendo a Jesús, cortándole la oreja a otro. ¿Ah? Estaba la multiplicación de los panes y los peces, ahí estaba Pedro mirando la multiplicación de los panes y los peces. Vieron un fantasma sobre el agua y todos se asustaron y fue Pedro el primero que preguntó, ¿quién eres? Y fue el primero que preguntó y le dijo, Señor, si eres tú, puedes ir donde tú vayas, o puedes ir donde estás tú. Cuando había que dar su vida por él, Pedro le dijo, Señor, mi vida daría por ti. Fue el primero que blasfemó, habló en contra de él, lo trató. El que se mandó los más grandes condoros, los más grandes errores, ¿quién fue? Y donde habláis tú está Pedro.
pero estaba la multiplicación de los panes y los peces, y empezó a demandar cosas, y los discípulos empezaron a confrontar y dijeron, dure esta palabra que él la puede oír. Y Jesús le preguntó, ¿se quieren ir ustedes también? Y salió Pedro por ahí y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? También estaba Pedro ahí. Pedro caminando sobre las aguas, Pedro negándolo, Pedro traicionándolo, Pedro haciendo todo, pero estaba Pedro metido en todo. En la buena estaba Pedro, en la mala y en la más o menos también. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión. Él andaba con su maestro para todas partes. Él había decidido seguir a su maestro, pero seguirlo en todas. Él no se quedaba en la fiesta de cumpleaños, él no iba al matrimonio si era el tiempo de estar con Jesús. Si Jesús iba al matrimonio, él iba también ahí. Si no iba, se quedaba con él. Había que pelear, el primero que sacaba la cortapluma era Pedro. Había que hacer cosas, ahí estaba Pedro. Había que traicionar, ahí estaba Pedro también, porque traicionó al Señor con lo que dijo, ¿no? En todo momento, en todo lugar, se encontraba Pedro. Cuando lo negó, cuando dijo, no conozco ese tal por cual, nunca lo he visto. Dijo así o no. Y hablaba igual que él. Después, cuando lo negó, lo traicionó, tampoco se arrancó porque estaba escondido mirando así. Y Jesús lo vio desde el pretorio hacia abajo y lo miró. Y dice que cuando Jesús miró a Pedro, Pedro lloró amargamente. Estaba ahí también, no había ninguno de los demás, ni el que apoyaba a su hombro en la cabeza, que era el discípulo amado, estaba ahí cuando en la cruz. El único que estaba ahí metido era Pedro. ¿O no? Después que Jesús resucitó, porque Pedro volvió atrás. No sirvo para nada, yo no amargamente, soy chanta, soy mentiroso, volvió para atrás. Y adivinen a quién llegó a buscar Jesús después ahí a la orilla del mar. A Pedro. ¿No es cierto? Y Jesús empezó a preparar un asadito. ¿Adivinen para qué empezó a preparar el asadito del pescadito que está a la orilla del mar? Para Pedro. Pedro creía que lo iba a fulminar, Pedro creía que lo iba a crucificar, con lo que hice, y vino personalmente, dijo, a buscarme. Pedro lo reconoció cuando habló. Pedro recibió la revelación del Padre porque estaba en una íntima comunión en todos lados, en todas partes, andaba con Él. ¿Cómo estamos nosotros para escudriñar la Escritura? Estamos todos los días, buscamos un versículo bíblico, escuchamos prédicas, oramos. Si hay caminando en la calle, empezáis a conversar como loco así con el Señor, aunque la gente te mire. Porque muchos dicen, no, oye, es que yo no tengo tiempo para orar, si trabajo toda esta hora y tengo que hacer y me demoro 2 horas en micro para la casa. En la micro no podéis orar. ¿Se puede orar en la micro, no? A ver, si estáis cocinando, ¿se puede orar o no? Estáis con una amiga y ahí se mueve más la lengua que el cuchillo. Y habla, y no puede hablar con el Señor. Cuando estáis en la calle caminando media hora, ¿no podéis ir hablando con el Señor? Es como tu amigo, yo no te dejaré ni desampararé, estaré contigo donde quiera que tú vayas. La revelación del Padre le vino a Jesús a través de su comunión con Él. Él sabía por lo que vio, Él sabía por lo que escuchó, porque estaba metido en todo. A Él no le venían con cuentos. No, es que ahí Pedro que uno caminó sobre el agua. Fui yo. Caminé como 20 pasos y ahí me puse a mirar para el lado y me hundí. Y yo fui a ese chanta. No es que hubo uno que traicionó, fui yo. A mí se me ocurrió decirle que mi vida daría por mí, pero cuando vi que Jesús le estaban dando palo, dije yo, voy a cooperar así, no, ahora me dio miedo, también fui yo. Estuvo en todas. En todas. Tú estás en todas, ¿no? Se cometía los errores, pero los cometía al lado de Jesús. Ahí mismo delante de él. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre abierto. Un hombre que no tenía pelo en la lengua y hablaba lo que sentía. En todas partes él fue el que estaba a cargo de todo, daba las respuestas, era el peor de todos y el que estaba a cargo de todo. Imagínate. ¿O no? Pedro no era el discípulo amado. Pedro no era el que tenía grandes revelaciones. Pedro era el que se mandaba los condones. Pedro el que fallaba. Pero Pedro era el que Jesús necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente presente.
Hay mucha gente que dice, no, yo tengo aquí, yo tengo acá, y tienen todos los dones, y todo, pero nunca los ven en la iglesia, no sé a dónde los usan, pero aquí no. Tienen todos los dones, pero los dones los usan porque Dios necesita aquí. Aunque no sepáis, claro, un clavo, Dios te enseña claro. Porque aquí en terreno es donde Dios te necesita. Y ahí se te va a revelar y se te va a mostrar que Dios no le va a revelar a alguien que, no, mira, le voy a dar un dato a este y no viene nunca. Una consecuencia de comunión, de entrega con su Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, y te lo reveló a través mío, porque tú, donde yo andaba, ahí estabas tú. Viste toda la secuencia, no te lo contaron, no lo escuchaste en una prédica, lo viviste junto conmigo. Pasaste junto conmigo cada prueba, cada situación. Por eso, porque yo necesito gente presente, yo te voy a entregar las llaves del reino. Y Dios no se equivocó con este. Si era cosa que se convirtiera Pedro, porque Pedro se convirtió después que lo traicionó. Porque muchos dicen, no, yo soy apóstol, yo soy profeta, pero no te has convertido. ¿Dónde se vive la prueba? ¿Dónde viene la conversión? ¿Cuándo viene la conversión realmente? Cuando viene la opresión. Cuando estamos todos bendecidos, ¿no? Harta platita. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Tu casa es una buena tele, gracias Señor, pero cuando no hay ni uno. Cuando te conviertes en sin ni uno man, es tu mismo Dios. Cuando te alcanza, ni te alcanza ni siquiera para la micro. Y en vez de, y como Pedro era sabio, tenía pie y la ofrenda la daba ahí porque sabía, conocía, porque lo había visto. Él decía, todos, y yo vi que el Señor decía, todo lo que el hombre sembra, eso lo va a cosechar. Pedro lo hacía. Y de repente lo hacía equivocadamente, porque lo hacía de acuerdo a conceptos propios que él tenía. Dale un aplauso a ese apóstol, a ese hombre de Dios. Se habla mucho, hermano, escúchame. Se habla mucho de Pablo, ¿no es cierto? De que escribió las grandes cartas paulinas. Pero el que le entregó las llaves del reino fue a Pedro. Y Pedro lo traicionó, Pedro lo negó, Pedro blasfemó en contra de Jesús. ¿Pero por qué? Porque Pedro usaba su corazón. Pedro era muy impulsivo, se dejaba guiar por sus sentimientos y por sus emociones. Acuérdense ustedes cuando Jesús lo vinieron a apresar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Sacó al tiro, no era cobarde, si él no era cobarde. Venía un grupo soldado y al primero que le tomó una oreja y le cortó la oreja de raíz. Jesús le dijo, Pedro, así no. El que a hierro mata, a hierro muere, Pedro, no uses espada, esto no es con espada. Y Pedrito estaba ahí. En todas partes Pedro estaba. Era un hombre que tenía una comunión perfecta con su Señor. Yo no sé cuántos quieren tener una comunión perfecta con su Dios. Si te preguntara al Señor, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién decís tú que soy yo? ¿Qué hubiera pasado si Pedro empieza a contestarle cosas? Si hubiera dicho esto, hubiera sido mentira. ¿Tú crees que Dios puede ser burlado? Muchas veces nosotros nos ganamos burlando al Señor. Yo cuánta gente no he visto aquí que pasa aquí adelante. Porque da un testimonio y ese testimonio es mentira. Solamente un minuto de emoción como Pedro, pero al otro día lo están traicionando y lo están negando. Es tiempo de cambio, es tiempo de transformación, es tiempo de entrar en la misma presencia del Señor para pedirle dirección, porque ahora Dios te quiere ayudar. Estás bien aquí, estás bien allá, estás bien en todas partes, pero con tu Dios no estás bien. Es mejor estar en contra del mundo entero, pero estar a favor de Dios. Porque Dios va a hacer que el mundo entero se te rinda a tus pies. Es así, hermano. El que quiera ganar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, dice la palabra, la ganará. Así de grande como sea tu Dios, así también va a ser tu fe. Tu fe está en estrecha relación con la revelación que tengas de Jesús. ¿Quieres tener una gran fe? Aumenta entonces la comunión con tu Dios. Aumenta el conocimiento de su palabra y vas a tener un Dios todopoderoso. Porque lo vas a conocer realmente quién es y lo que puede hacer por cada uno de nosotros.
Dios está buscando hijos que crean en Él y que revolucionen el mundo, dirigidos por el Espíritu Santo. Dios quiere traer su propia gloria y la quiere hacer a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros, pero tiene que ser bajo una comunión. Hay hombres, hay mujeres, le preguntáis sobre una película, ¿se la saben? No, la he visto 8 veces. Es tan buena que la he visto 8 veces. Se saben, incluso hablan lo mismo que lo hacen los personajes. Pero la palabra no cachan ni una. No ven ni una. Conoce las tablas de posiciones de los equipos, dónde va, qué jugador juega. Se preocupan de su pasión. Pero Jesús, por eso, ¿quién dice los hombres? El único que saltó fue Pedro y dijo, tú eres verdad. Yo sé que te está hablando verdad. Y vino una revelación porque me escudriñó, me buscó. Y ahí, porque mira, dice la palabra, que Jesús, a que vino a hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Jesús hablaba todo lo que el Padre le decía. O sea, la única forma de conocer la revelación del Padre era conociendo lo que hacía Jesús. Jesús no hizo nada por sí mismo. Jesús todo lo que hacía, primeramente le pedía dirección a su Padre. Él pasaba horas orando. Él pasaba horas en una comunión con su Padre. Los milagros Él lo hacía porque le preguntaba a su Padre. Él no se movía si su Padre no le decía. Es la única forma, hermano. Los discípulos, ante la pregunta del maestro, respondieron con lo que los demás decían, con rumores, con historias escuchadas de la boca de otros. Pero Pedro comprendió la verdadera identidad de Jesús, y el Señor le dijo que ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra quienes avancen en esa revelación. Cuando tú sabes realmente quién es el Hijo de Dios, cuando sabes realmente cuál es el poder que Dios te da, cuando sabes realmente la autoridad que Dios te ha dado en tu vida, tú no le tienes miedo a ni un demonio, ni hechicería, ni brujería, ni lo que venga, porque sabes que todo lo que venga va a chocar, porque tú no eres el que está viviendo en ese momento, sino que Cristo vive en ti. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas veces has querido formar tu vida, hacer las cosas a tu manera? Te taimas, te enojas y te enojas con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Todo lo contrario, agradece que Dios te está dando una oportunidad, porque si hubiera sido un hombre te hubiera mandado a fusilar al tiro. Y a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos cerrado? Pero Dios todavía sigue confiando en nosotros. No, es que hay muchos que dicen, no, es que yo he cometido muchos errores, yo sé que Dios no me ama, hermano. Si al que cometió más errores le pasó las llaves del reino. Es más peligroso una persona llena de amor, puro amor. Pues no hemos vivido, pues lleno de amor. Y pasan a ofrendar así, se van con los billetes así. Pero no puedes contar con ella en ninguna parte. Hay una persona, algo hizo en la red, que pasaba todo el tiempo a dar testimonio que le daba la gracia al Señor por tener a Jesús, y se perdía 2 meses, 3 meses. Era uno parecido a Tony Curtis, que hay, un chiste antiguo. ¿Ah? Todo el tiempo pasaba ese testimonio, cada vez que venía, cada 3 meses le daba la gracia al Señor por tenerlo en su presencia. Jesús conoce los corazones y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que estás pensando ya que has venido. ¿Qué has venido a buscar aquí? A ver. Polola, novia, esposa, ¿qué has venido a buscar? Bendición económica, prosperidad, ¿qué has venido a buscar? Si estás por ese lado, tenlo por seguro que no vayas a encontrar, todo lo contrario, lo vayas a perder. Todo lo que busques, que sea de tu propio sentimiento y emociones, lo vayas a perder. Pero si buscas a Cristo, buscas al Señor, van a venir todas las cosas por añadidura. Pero no hacen al instante porque uno viene que está en la iglesia, no, venga a acérquese a Cristo, Cristo va a sanar su vida, lo va a bendecir. Vienen a 2 cultos y ya como no son bendecidos en el mundo, no, es pura mentira, hermano, tiene que verte. Cristo no tiene que estar aquí, Cristo tiene que estar aquí para que la bendición caiga sobre tu vida. Dale un aplauso, Señor, porque te amo. Conocer al Señor Jesús, buscar la revelación de su palabra, producirá en tu corazón la clase de fe que mueve montañas. Esta fe dirigirá sus acciones y las tendrás de continuo en tu boca. No tienes que ceder espacio en tus pensamientos a los problemas. Recuerda cuán grande es tu Dios y su poder, y levántate victorioso
en el poder de su palabra. Nosotros somos un canal de bendición que Dios eligió para hacer grandes milagros, sanidades y liberaciones. Si tu Dios es grande, así también tiene que ser tu fe. Si su Dios es todopoderoso, así también tiene que ser tu fe. Por eso el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Porque me están siguiendo por todos lados, pero no están confiando en mí. Acuérdense que cuando Jesús, después de andar 3 años con él, cuando Jesús fue a la cruz, cuando lo crucificaron, que Jesús mismo le había dicho, muchos se angustiaron y se deprimieron y lloraban amargamente porque Jesús había muerto. En vez de estar contentos y felices porque se había cumplido lo que su maestro venía a buscar. Él venía a buscar su muerte. Y ese fue el mayor triunfo que ha habido y habrá en la historia, porque el Hijo de Dios, pudiendo bajar de la cruz, ¿tú crees que hubieran ido millares de demonios atrapando a Jesús? ¿Jesús lo hubieran podido hacer algo? Jesús hubiera movido un dedo y echado demonios, hubiera dado una orden, manda a puro Gabriel o a Miguel, un ángel poderoso, y deja la escoba con los demonios, los mata a todos, destruye todo, hace desaparecer todo. Pero Jesús es el gran poder que él tenía. Él empezó a sufrir y padeció cada clavo, cada espina, cada golpe, cada latigazo, lo sufrió en carne propia. ¿Alguna vez te has golpeado en un dedo tú? Ahí se te clavó una espinita, esa espinita de cactus, ¡ay! Y le damos medio color. A Jesús eran así las espinas, que se la introducieron así, se le reventaron todo. Jugaban a la gallinita ciega con él. ¿A alguien le han tirado un pelo en la barba o no? ¿La mujer cuando se depilan? Pero a Jesús le sacaron la barba a tirones. Lo despedazaron. Sangrando entero los latigazos, que no eran látigos, sino que eran pedazos de cuerdas con pedazos de plomo y hueso que le rajaban, no lo en la carne y después que todo sangrando, 40 kilos pesaba la cruz, cayó 3 veces, se levantó, llegó al Gólgota ahí y tomaron una túnica y se la colocaron. Antes de llegar antes de llevar la cruz, le colocaron la túnica. Llegó con la túnica allá arriba al monte, con la túnica pegada, la sangre se coaguló, se juntó ¿alguien se ha puesto un parche curita o no? Y se lo sacan, ¡ay! Echan agüita y ¡ay! El dolor terrible, ¿no? A Jesús le tomaron la túnica y lo dejaron vivo cuando se la sacaron. Estaba pegada la carne a la tela. Y él, ese es el mayor triunfo. Esa es la mayor victoria. Pudiendo él bajar de la cruz y escapar de ahí, y la victoria de él y de su padre también, porque qué papá no hubieran visto a su hijo que están haciendo lo que están haciendo y pudiendo intervenir lo hace. Nosotros agarramos para partir, ¿o no? Por muy pastor, obispo, arcángel que sea, uno se da con todo. Jesús aguantó y el Padre también. Por amor. Ese es tu Dios para mí. Ese es el Dios que yo conozco. ¿O es un Dios solamente mitológico? Un Dios que bonita la película de Mel Gibson. No, y cuando estaban golpeando parece que me llegaran a mí mentiras. Si fuéramos esa película y la vieras como parte de la realidad, tú nunca te apartarías de Jesús y nunca tratarías de dañarlo por lo que él hizo por cada uno de nosotros. Por eso Pedro recibió una revelación del Padre, porque estaba metido en todas partes con él. Después de la muerte, Jesús resucitó. Al primero que mandó a llamar fue a Pedro. Lo mandó a llamar y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apaciéntame una vez. Y le volvió a preguntar nuevamente: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apaciéntame el cordero. Después le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Tú conoces los corazones y sabes que yo te amo realmente. Y si fallé fue porque mi corazón me jugó malas pasadas, pero nunca más lo hago, Señor. Yo aprendí la lección. Tú sabes que te amo. Apaciéntame el cordero. Pero una de las cosas que más retumbó fue cuando le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Yo te digo, hermano, ¿tú amas al Señor más que la Nelcy? Nelcy, ¿tú amas al Señor más que la Alma?
alma, tú amas al Señor más que el hermano Luis. ¿Quién puede decir yo amo al Señor más que todo esto? Porque veréis el pie de Dios poniéndote en el pecho, como dice el Checho, y tirándote bajo en 2 tiempos. ¿Me amas más que esto? Pedro sabía cuánto amaba a su Señor y su Señor sabía cuánto le amaba a Pedro. Pues le ha dicho, no, Señor, mira. ¿Cómo? Te amaré, te traicionó, yo escuché cuánto te gritaba de lejos. No conozco, te das por mal. ¿Por qué todos se callaron? El único que estaba metido era Pedro, ahí en medio. ¿Por qué? Porque estaba usando su corazón. El primero que empezó a evangelizar y a predicar, Pedro era grosero, Pedro era soez, hablaba lecera, hablaba sapo y culebra, ¿no? Pero en la primera predicación se convirtieron 3.000, ¿o no? Después se convirtieron 5.000, y este Pedrito después nos decía, y decía, amadísimos míos, queridísimos míos. Jesús había logrado seducir el corazón de Pedro y transformarlo en una nueva criatura, la criatura que el Señor necesitaba. Yo te digo y le hago esta pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Puedo decir que amas al Señor más que esto? ¿Más que todos estos? No te pido. Cultos de Unción, una producción del Ministerio de Restauración Jehová Jireh Chile.